El Molino Labaña, 130 años de historia. El 2014 no es un año más en la rica historia carolina. Se están cumpliendo exactamente 130 años de la fundación de uno de los bienes más significativos del patrimonio local. Nos referimos al Molino Labaña, obra de una pujante familia italiana que construyó uno de los íconos, de los símbolos más emblemáticos de la historia de San Carlos. ¿Cómo surge la idea de realizar un documental con estas características? Durante el mes de enero, el mes de licencia de los docentes, comencé a planificar mis cursos y en esas circunstancias recordé el año 1884 y los 130 años del molino. Oportunamente, a comienzos de año, presenté el proyecto a la directora, a la profesora Alvis Caballero, que ayudó permanentemente y fue impulsora fundamental para la realización de este documental. A partir de allí, fue elevada esa información al Consejo de Educación Secundaria, que también aprobó la realización del presente documental, particularmente porque implicaba una investigación en la que se incluía también a los estudiantes, parte fundamental de esta actividad que vamos a presentar a partir de ahora para ustedes. Les invitamos a realizar, a partir de este momento, un viaje a través del tiempo. Es esta la historia del Molino Labaña. A principios del 2014, el profesor de Historia nos planteó a todos sus estudiantes del Liceo número 2 la realización de un documental histórico, al cumplirse 130 años de la fundación del Molino Labaña. Libremente, los estudiantes que así lo quisimos, nos registramos en una hoja proporcionada por el profesor y así iniciamos el camino de la investigación histórica. El profesor Federico Lascuaga fue el encargado de ir en varias oportunidades a la Biblioteca Nacional, comunicarse con diferentes personas y obtener las fuentes históricas que nos permiten reconstruir el pasado del Molino Labaña. Comenzamos haciéndonos dos preguntas fundamentales. ¿Qué es investigar? ¿Qué son las fuentes históricas? Para poder investigar, debemos estar preparados. Tenemos que atrevernos a dudar, porque investigar es hacernos preguntas. El que quiere saberlo todo no tiene necesidad de investigar. Uno investiga cuando ignora algo y tiene la necesidad de saber de qué se trata. Tenemos que abandonar los prejuicios que traemos con nosotros y dejar la curiosidad actuar. Recién allí podemos empezar con la investigación. Las fuentes históricas tienen en este proceso un papel fundamental. Las fuentes son pistas o rastros que permiten al historiador o historiadora reconstruir e interpretar los hechos pasados. Ignacio Antonio Labaña Soriano nació jueves 23 de diciembre de 1841 a las 5 de la mañana, en Savona, provincia de Génova. Exactamente 3 días más tarde, el domingo 26 de diciembre, era bautizado en la parroquia de San Dalmaso. Su madre fue María Soriano di Andrea, de profesión ama de casa, y su padre Carlos Antonio Labaña di Antonio, de profesión molinero. El padrino fue Ignacio Acuarone, propietario domiciliado en Savona, y la madrina María Savone, de profesión ama de casa. En sus primeros años seguramente aprendió junto a su padre el oficio de molinero, actividad que luego desarrollaría en el Uruguay con un gran éxito. Se enroló en la Marina italiana, llegando a obtener el grado de suboficial, destacándose por su ejemplar comportamiento según el Diccionario de Italianos en el Uruguay.
Sin embargo, abandonó sus aspiraciones militares y resolvió embarcarse rumbo al Uruguay. El 9 de agosto de 1870 llegó al Uruguay el joven Ignacio Labaña, con 29 años de edad. Fue por algún tiempo empleado de un molino que el italiano Pedro Starico poseía en Montevideo, y luego se trasladó hacia la zona del Abra de Perdomo, localizado a pocos kilómetros de San Carlos. Allí dirigió durante varios años un molino hidráulico existente en la zona, perteneciente a don Anastasio Perdomo. Nuestro profesor de historia, Federico Lascuaga, acompañado por el camarógrafo de la usina cultural, Lucas Bonilla, se desplazaron hacia el lugar. Salieron de San Carlos y tomaron por la ruta nacional número 9 con el destino Montevideo. Al llegar a la zona del Abra, tomaron a la derecha por el camino que va a la Sierra de los Caracoles. Pasaron el puente sobre el arroyo Maldonado y para su asombro se encontraron con una larga pared de piedra al costado de ese arroyo. Se trataba del canal que llevaba el agua al molino de Perdomo. Encontraron a un servicial vecino en el lugar que les permitió acceder a un viejo galpón. Según el testimonio del vecino, allí funcionó el viejo molino de Perdomo. Les mostró el canal que pasa por el costado y el sitio exacto donde se encontraba la rueda que era accionada por la fuerza del agua. La fundación de San Carlos en el lejano 1763 debe comprenderse en el contexto histórico en que ocurre. En ese momento, la banda oriental, que anteriormente había sido considerada tierra de ningún provecho por los españoles, comenzaba a adquirir una importancia muy significativa debido a su triple condición de pradera, frontera y puerto. La pradera, condición natural de la banda oriental, puede ser aprovechada desde el momento en que el gobernador de Asunción, Hernán Arias, introduce en 1611 y 1617 ganado vacuno y caballar. Este territorio fronterizo entre los imperios español y portugués pronto comienza a ser codiciado por ambas, y en esa interesante lucha los portugueses fundan Colonia del Sacramento en 1680. En respuesta a los atrevidos avances portugueses, los españoles fundan entre 1724 y 1726 la ciudad puerto de Montevideo. De allí en más, bajo esta lucha entre los imperios que mencionamos, los españoles se resuelven a poblar el territorio oriental para evitar la presencia portuguesa. Entre 1755 y 1757 se funda Maldonado y hacia 1763 el gobernador Pedro de Ceballos funda San Carlos. El objetivo era fundar una población que sirva de nexo entre Maldonado y el fuerte de Santa Teresa, que tras exitosa campaña militar había sido arrebatada a los portugueses. Fue fundada como San Carlos en honor al rey Carlos III de España y con población de las Islas Azores, que se encontraba en territorio de Río Grande. Tiene la particularidad de ser una ciudad fundada por españoles, pero con población de origen portugués. Las familias llegaron a San Carlos el 18 de septiembre de 1763 y a fines de noviembre de 1763 se había levantado lo que sería la primera iglesia de la villa, con las paredes de adobe.
En 1792 se inicia la construcción de lo que sería la tercera y definitiva iglesia de San Carlos, bajo la iniciativa del sacerdote Amenedo de Montenegro. Cuando este sacerdote toma posesión de su cargo en 1781, se encuentra con una población profundamente dividida. Bajo el dominio español se hallaba la población portuguesa proveniente de los Azores, que era más de 100 familias. Por otra parte, llegan desde 1780 pobladores españoles que se afincan en la villa. El desafío era conciliar la situación de villa bajo el dominio de España con la presencia de la población portuguesa. A ello debemos agregar la presencia de indígenas, africanos, mestizos y hombres sueltos, aspecto que vuelve aún más heterogénea y compleja la realidad de San Carlos de fines del siglo XVIII. A todo lo que hemos dicho debemos sumar las disputas con Maldonado. Amenedo pronto se dio cuenta que la unidad de los pobladores solo era posible mediante la religión católica, debiendo construir entonces un templo, una iglesia que lograra cumplir con tal fin. En 1804 es inaugurada y consagrada la iglesia colonial. El 7 de noviembre de 1806, la ciudad de San Carlos resiste las invasiones de los ingleses, en los que puede considerarse uno de los episodios históricos más importantes de la ciudad. Se calcula que en el año 1800 San Carlos contaba con unos 400 habitantes aproximadamente, y 10 años más tarde apenas la villa superaba los 500 habitantes. En 1826, San Carlos superaba los 4.000 habitantes y en 1908 más de 5.000 pobladores la habitaban. Desde sus orígenes, la existencia de un importante número de animales junto a la buena calidad de tierras y pasturas hizo que la zona destacara por sus condiciones ganaderas. El desarrollo de los transportes y las comunicaciones era ciertamente muy limitado. Trasladarse desde Montevideo a la ciudad de Maldonado insumía 2 días, en diligencias y siempre y cuando los arroyos y ríos lo permitieran. El estado de los caminos era ciertamente lamentable y ello contribuía a dificultar las comunicaciones y los transportes. Hacia la década del 70 del siglo XIX se ilumina con faroles a queroseno la calle 18 de Julio. La prensa escrita de la época también merece destacarse. El periódico El Eco del Pueblo comienza a salir en San Carlos entre diciembre de 1880 y hasta 1883. Entre 1882 y 1890, la ciudad llegó a contar con 10 periódicos, hecho que nos habla del avance de la cultura escrita en San Carlos y del importante papel que un periódico cumplía en una época muy distinta a la nuestra. Diversas epidemias de viruela y fiebre tifoidea son también una realidad de estos años, elementos que sumados a lo precarias que eran las cosas en materia de higiene nos permiten entender la baja esperanza de vida. Hacia el año 1881, el médico de San Carlos era el italiano Olindo Antonelli. En este mismo año es delineada la Plaza 19 de Abril, la Plaza de la Cuchilla, como popularmente se le conoce. El año 1884 es clave para la ciudad con la fundación por parte del emprendedor italiano Ignacio Lavagna del molino harinero localizado a orillas del arroyo Maldonado. En 1888, bajo la progresista jefatura política del carolino Elías de Vincenzi, se crea una banda de música en San Carlos, el altar para el cementerio y la refacción del templo de nuestra ciudad. En el año 1891 se crea la Sociedad Unión de San Carlos, una institución social, cultural y recreativa protagonista de gran parte de la historia de nuestra ciudad. Con relación a la muerte, en San Carlos resulta del caso señalar que entre 1763 y 1837, siguiendo con una vieja tradición proveniente de la europea Edad Media, se tenía la costumbre de enterrar los cadáveres dentro de las iglesias o en sus alrededores, en los denominados campos santos. Entre 1837 y 1877, tras reiteradas solicitudes de vecinos y autoridades por razones de salubridad y superstición, en la intersección de las actuales Severio y Fajardo se resuelve realizar el segundo emplazamiento de los restos humanos. Finalmente, y debido al crecimiento demográfico, se resuelve instalar el cementerio de San Carlos en su localización actual.
En 1884, el Parlamento uruguayo aprueba un trazado general de ferrocarriles y en ella incluye al Ferrocarril Uruguayo del Este, de Montevideo a la Laguna Merín, pasando por Pando, Maldonado, San Carlos y Rocha, con un ramal a Minas entre Pando y Maldonado. Sin embargo, será en el año 1910 cuando sea inaugurada la línea férrea que unía Montevideo a San Carlos, y en 1928 se inaugura la línea San Carlos-Rocha, uniéndose a la ya existente de Rocha al puerto de La Paloma. En 1928, año en que se produce el fallecimiento de don Ignacio Labaña y el terrible incendio del molino, también es inaugurado el servicio de aguas corrientes y el Hospital Florencio Alvariza de nuestra ciudad. En el año 1915 se pavimentan con adoquines las calles de San Carlos, lo que implica que hasta ese momento las calles eran de tierra. Y 2 años más tarde, en 1917, la ciudad comienza a recibir el servicio de la energía eléctrica. El 1 de junio de 1921 se crea, bajo iniciativa popular, el Colegio Carolino de Enseñanza Secundaria y exactamente 7 años más tarde, en octubre de 1928, es declarado liceo oficial por el Consejo de Educación Secundaria. Se trata del Liceo número 1 de San Carlos, una institución educativa muy importante de nuestra ciudad. En 1925 fue fundada, a iniciativa popular, la Escuela Industrial Carolina. En 1929, año en que se reconstruye el Molino Labaña, queda habilitado el puente sobre el arroyo San Carlos, en la Ruta Nacional a Rocha, y el 1 de enero de ese mismo año es inaugurado el Teatro de la Sociedad Unión. En el año 1930, la villa de San Carlos es declarada ciudad. Fue en esta zona del mundo donde Ignacio Labaña resolvió afincarse y también formar su familia. De acuerdo a la partida de matrimonio a la que accedimos, se casó en la parroquia San Carlos Borromeo el 7 de febrero de 1872 con Servanda Viera Tavares. Los padres de su esposa fueron Rafael Viera y Carlota Tavares. Exactamente un año más tarde nació su primer hijo, Carlos María Labaña Viera. Nació el 22 de julio de 1873, siendo sus padrinos Anastasio Perdomo y Rufina Gutiérrez. Esto significa que el padrino de su primer hijo fue el dueño del molino, donde trabajó como encargado. El 2 de febrero de 1877 nace el segundo hijo del matrimonio, que es bautizado en la iglesia de San Carlos Borromeo. Se trata de Ignacio Ángel Ramón Labaña Viera, que tuvo como padrinos a Jacinto Viguera y a María Perdomo. El 23 de julio de 1882 nace la niña Filomena Manuela Labaña Viera, tercera hija del matrimonio. Fueron sus padrinos Melchor Maurente y Manuela Dutra. El padrino de su hija Filomena fue un destacado militar y hombre público carolino. Fue comisario de San Carlos, comandante militar de Maldonado y jefe político y de policía del departamento de Maldonado. Probablemente en 1883, Ignacio Labaña se retira de la dirección del establecimiento molinero de Perdomo, con cierto dinero que logró ahorrar tras muchos años de trabajo con el objetivo de fundar su propio molino harinero en las afueras de la villa de San Carlos. Anuncio del Molino Labaña en el municipio. Molino hidráulico de Ignacio Labaña. Este magnífico establecimiento, puesto a orillas del pintoresco arroyo de Maldonado y a la entrada casi de nuestra villa, como centinela avanzado de su progreso, es de novísima construcción y de un modernismo imponente. Sus productos no tienen competencia en campaña y la baratura de su elaboración es notabilísima. Bien por el señor Labaña y para nuestro departamento, que podrá así explotar con ventaja sus productos agrícolas.
15 de marzo de 1888. Para Labaña, la construcción de su molino no fue tarea sencilla. Debió hacer construir una zanja con fondo de piedra en la margen izquierda del arroyo Maldonado, para que el agua corriera con más fuerza. El primitivo edificio que construyó Ignacio Labaña fue años más tarde reformado por él mismo y trajo maquinarias modernas que adquirió personalmente en Italia, montando su establecimiento a las alturas de los mejores del país. Sus productos eran especialmente apreciados. Participó en 1894 de una exposición de objetos de arte, industria y labores, organizadas por el Centro Paz y Unión de Maldonado. Gran exposición de objetos de arte, de industria y labores de 1894 en Maldonado durante el 10º aniversario del Centro Paz y Unión. Ignacio Labaña de San Carlos concurrió con media docena de botellas de vino tinto, elaborados en su establecimiento. Solo Labaña presentó muestras de trigos y harinas elaboradas en su molino, en las cercanías de San Carlos, siendo estos productos considerados de primera calidad, pues era conocido Labaña por su precaución en mejorar las semillas de este cereal desde hacía tiempo, proporcionando a los labradores semillas especiales traídas por él de otros departamentos y de la República Argentina. María Díaz de Guerra, el Centro Paz y Unión de Maldonado, entre dos siglos.
Cuando empezamos la investigación, pensábamos que Ignacio Labaña se había limitado a ser un importante empresario de San Carlos. Sin embargo, cuando el profesor nos acercó diarios viejos y diferentes testimonios, comprobamos que fue un ciudadano profundamente comprometido con la sociedad en la que vivía. Fue parte de diversas obras benéficas y participó en diferentes sociedades. Fue fundador y vicepresidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Reina Margarita en San Carlos, el 21 de septiembre de 1887. Estatutos de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Reina Margarita en San Carlos. Acto de fundación. En San Carlos, Departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay, el día 21 de septiembre de 1887. Reunidos los italianos residentes en esta jurisdicción, el señor Olindo Antonelli, con elevado y conmovedor discurso, demostró a sus compatriotas que era el momento oportuno y necesario de fundar una sociedad, ya muchas veces por él predicada, y que diseñada sobre la base de una sociedad de socorros mutuos, tiene además el objeto patriótico de solemnizar la fecha patria, aditando de un modo muy especial la conmemoración del 20 de septiembre de 1870. Al efecto, propone la aceptación de un estatuto provisorio que deberá ser renovado cuando la sociedad se haya consolidado aún más. Aceptado por unanimidad una y otra proposición anunciada, se da lectura al reglamento provisorio y, siendo aprobado, queda el directorio constituido de la manera siguiente: presidente Giovanni Moreno, vicepresidente Ignacio Labaña, secretario Olindo Antonelli, prosecretario Giovanni Brescia, tesorero Luigi Moreno, vocales Fortunato Olivare, Francesco Bondanza, Francesco Barone y Alfonso Grieco. El 18 de octubre de 1888 fue fundador y directivo de la Sociedad Filodramática La Valero de San Carlos, una importante organización que tenía como objetivo mejorar la cultura y sociabilidad de la villa y mejorar las instalaciones del Teatro Progreso Carolino. Estatutos de la Sociedad Filodramática La Valero, San Carlos, 1889. El municipio, 28 de abril de 1889. Artículo primero. Esta sociedad, fundada en esta villa el día 18 de octubre de 1888, constituido por los señores que firmaron el acta relativa de esa misma fecha y por los que, aceptando estos estatutos, llenen las condiciones por ellos exigidas, tiene por objeto: primero, enaltecer el concepto moral de la población en que reside, elevando con los medios a su alcance el nivel de su sociabilidad y cultura. Segundo, propender a iniciar o llevar a cabo mejoras locales que más directamente respondan a su primordial objeto, señaladamente el complemento, ornato y dotación del Teatro Progreso Carolino. Los estatutos prevén las realizaciones de fiestas públicas y también internas para socios. Se preveía la organización de un cuadro dramático de aficionados, una clase musical de canto e instrumentación, otra de declamación, como asimismo ejercicios literarios y conocimientos generales. Ignacio Labaña fue masón. Al enterarnos de este dato, la curiosidad nos hizo averiguar de qué se trataba. Le preguntamos qué es la masonería y debimos buscar información sobre la misma para comprender un poco más a nuestros protagonistas. Es una institución que tiene sus orígenes en la Edad Media en el gremio de los albañiles. En el siglo XVIII encontramos sus orígenes modernos, específicamente en Inglaterra durante el año 1717. Encontramos muchísimas definiciones de la masonería, entre ellas que es una asociación universal organizada en logias y que tiene un carácter iniciático, universal, humanista y cultural. Puede también ser considerada como una escuela de formación humana que abre sus puertas a hombres de diferentes lenguas, cultura, religión, raza o ideas políticas, pero que coinciden en el deseo común de perfeccionarse por medio de una simbología de naturaleza mística o racional, y de prestar ayuda a los demás y a la sociedad en la que viven.
a través de la filantropía y la educación. La masonería defiende los principios de la libertad, igualdad y fraternidad. Por lo que hemos podido averiguar, la masonería llega al Uruguay durante la época colonial. Oficialmente surge en 1856 en nuestro país y obtiene su personería jurídica en el año 1882, existiendo al día de hoy con el nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Se supone que oficialmente la masonería surge en el departamento de Maldonado en 1884, casualmente en el momento en que se funda el Molino Labaña. En San Carlos funcionaba una logia desde 1884 y era Ignacio Labaña uno de sus miembros más destacados. En el año 1915, contando con 74 años de edad, don Ignacio Labaña resuelve retirarse del emprendimiento industrial, que pasará a estar en manos de sus dos hijos varones, Carlos e Ignacio. Compra una casa ubicada en Reiles entre Alvariza e Ituzaingó, y en la residencia ubicada al lado del molino pasa a vivir Carlos Labaña y su familia. En 1915, Carlos Labaña, hijo de don Ignacio, sucede a su padre al frente del molino harinero. Carlos, el continuador de la gran obra, contaba entonces con 42 años de edad y estaba casado con Tomasa Lizazo Ballarina, nacida en Rocha. El matrimonio tuvo 5 hijos: Laura, Carlos, Horacio, Ignacio Alberto y Julio Labaña Lizazo. Al igual que su padre, fue un ciudadano también preocupado por el mejoramiento de la sociedad. Fue miembro de la Asociación Rural de Maldonado, la Sociedad Cooperativa de Lecheros y de varias comisiones de fomento escolar. Nos enteramos que debido a su fundamental apoyo se hizo realidad la existencia de la enseñanza secundaria en nuestra ciudad. Carlos fue responsable de modernizar al molino, aportando importantes innovaciones en la producción de la harina de trigo. Los Labaña vendían además máquinas y diversas herramientas para la siembra y cosecha del trigo. Don Ignacio Labaña falleció a los 86 años, el día 6 de enero de 1928. 2 semanarios de la época informaban sobre el hecho. A la avanzada edad de 86 años, desaparece del mundo de los vivos un viejo luchador del trabajo, un experto industrial que llegara a estas tierras del Uruguay muy joven, aún procedente de su país natal, Italia. En nuestra región ha sido un factor de primer orden, ocupándose primeramente en la dirección del antiguo molino de Perdomo, sito en el Abra del mismo nombre después de 14 años de labor constante. Ya casado con su primera esposa, doña Servanda Viera, retiróse de aquel establecimiento con algunas economías, con el intento de fundar un molino hidráulico harinero en las proximidades de San Carlos, sobre el arroyo de Maldonado. Tuvo muchas dificultades para poder adquirir el terreno que anhelaba y que sus dueños no querían enajenar, pero las venció y dueño él empezó su ardua labor. La paracontención de las aguas fue un problema arduo, una lucha de años para poder retenerlas, pero su constancia rayana y su labor constante venció el obstáculo. Hace unos años reformó el primitivo edificio y trajo maquinarias modernas que él mismo fue a comprar a Italia.
montando su establecimiento a la altura de los mejores del país. Ya avanzada edad, cuando de una brega tan larga optó por llamarse a la vida tranquila tomando estado en segundas nupcias, pasando el establecimiento a poder de su hijo Carlos, también un constante y anheloso industrial que ha proseguido la obra de su progenitor, que hace honor y da impulsos progresivos a esta zona. Al lamentar la pérdida del estimado vecino que se aleja para siempre, rindiendo el tributo a la tierra, lleguen nuestras condolencias sentidas a sus deudos y haya paz en la tumba del extinto. La democracia, 7 de enero de 1928. El año 1928 fue especialmente duro para Carlos Labaña. Como ya dijimos, el día 6 de enero de ese año moría en San Carlos su padre, don Ignacio Labaña, a la edad de 86 años. Pero apenas 3 meses después, otra tragedia lo golpearía fuertemente. Mientras se encontraba en su casa de Las Delicias en Punta del Este, se entera de que su molino se estaba incendiando. Al momento del incendio, el molino se hallaba funcionando a pleno. Carlos Labaña no tenía asegurado el molino. Las pérdidas fueron totales. Un incendio sin precedentes. El molino de don Carlos Labaña destruido por las llamas. Alrededor de 200.000 pesos de pérdidas. La población carolina principalmente y la campaña en general del departamento han experimentado un serio golpe en la orientación de su situación económica, con la destrucción semitotal del importantísimo mercado que para la colocación de los productos agrícolas, con el otorgamiento de toda clase de facilidades, tenían en el prestigioso molino del señor Labaña. Muy profunda y muy justa es la impresión que esta catástrofe ha producido en todas partes. Este grandioso siniestro importa una pérdida irreparable para la región y un escollo para la continuación de su acción dinámica y progresista. En las primeras horas del día domingo 8, el molino del señor Labaña fue preso de las llamas y convertido, pocas horas después, en un montón de escombros, sin que los esfuerzos sobrehumanos de los que pretendían impedir la obra destructora del fuego lograran su objetivo. El señor Labaña, que se encontraba con su familia en Las Delicias, fue puesto sobre aviso enseguida de la desgracia en que se veían envueltos sus esfuerzos fecundos de varios años de lucha perseverante, y cuán no sería su decepción, su amargura, al contemplar en la impotencia a aquellas imponentes lenguas de fuego, ávidas de combustibles que habían reducido a humo y a cenizas a aquella maquinaria, última expresión del progreso actual que hasta el jueves antes nomás vomitaban 600 bolsas de harina en 24 horas. El fuego devorador ha durado varios días. En esta nota cabe destacar la actitud del señor jefe de la estación de San Carlos, don José Álvarez, que fue el primero en descubrir el incendio y avisar al señor Labaña y a varios vecinos. En cuanto a los defensores de aquellos cuantiosos intereses sepultados entre las ruinas, podemos contar a don Alberto Cuñetti, que dirigía, podemos decir, la lucha contra el elemento destructor. También son muy dignos de consignar a los elementos trabajadores en el puente carretero, quienes, con rasgo de arrojo y valor admirables, se internaban dentro del fuego con la bomba y cuando se empezaban a quemar, se arrojaban el agua a sí mismos. Tuvieron una actuación destacada el batallón de ferrocarrileros de Maldonado, la policía local, cuyo comisario era un titán en el cumplimiento de su deber, el señor Macario Barrales, Juan José Pereira Lizazo y varios empleados del señor Labaña, que desplegaron esfuerzos inauditos durante el incendio. Las causales del incendio no han podido ser determinadas aún, por más que se cree que no es improbable que alguna mano criminal haya atentado contra esos intereses que evolucionaban indiscutiblemente la riqueza regional. Don Carlos Labaña ha sido un ejemplo de laboriosidad, celo y corrección que ha tenido
pocos imitadores, y no titubeamos en manifestar nuestra convicción de que como él son pocos, son contados los industriales y hombres de empresa y acción que tiene nuestro país. No es aventurado afirmar, y estará conteste con nosotros quien conozca las energías del señor Labaña, que de ese montón de ruinas se levantará de nuevo, más admirable que nunca, el molino majestuoso, el mercado seguro, que será una surgente viva que constituirá, como siempre, el poderoso factor estimulante para la agricultura regional. 14 de abril de 1928. El molino Labaña. Se asegura que el señor Carlos Labaña procederá dentro de breve tiempo a la reconstrucción de su molino harinero, que fuera, como se sabe, destruido por un incendio que lo dejó reducido a la nada. Si realmente esto es cierto, los agricultores del departamento tendrán una halagadora perspectiva para la colocación de sus productos, pues es sabido que con el contraste sufrido por el fuerte e industrial señor Labaña ha desaparecido un importante mercado donde operaban los más fuertes labradores de nuestra zona. Y si a esto agregamos lo que, en materia de progreso, significaría para nuestro departamento el nuevo esfuerzo que el señor Labaña se propone llevar a cabo, de más está decir el impulso comercial que también ello significaría en nuestro medio. Semanario Trabajo, 10 de agosto de 1928. Solo una persona emprendedora capaz de superar lo peor podría animarse a reconstruir el molino. Carlos Labaña no bajó los brazos y realizó el titánico esfuerzo de construir nuevamente un molino completamente devorado por las llamas. A partir de un ejemplar del semanario La Democracia del 8 de junio de 1929, logramos comprobar que ese día se produjo la reinauguración del molino Labaña. Se trata de una fecha muy importante para nuestra ciudad. Carlos Labaña trae desde Alemania la más moderna maquinaria y a un ingeniero de esa nacionalidad. El nuevo molino contaba con modernas máquinas movidas por motores eléctricos accionados con una turbina Francis que tenía más de 70 caballos de fuerza y un motor horizontal de 130 caballos de fuerza. También se montó otro motor diésel de 150 caballos de fuerza. Las nuevas instalaciones poseían además un lavador y secador de granos. En ese momento, el molino industrializaba el 80% del trigo de la zona. El sábado 8 de junio de 1929 era reinaugurado el molino Labaña. Tras el voraz incendio que lo redujo a cenizas el domingo 8 de abril de 1928. Ese notable esfuerzo de don Carlos Labaña se daría de frente con dos hechos. En primer lugar, la crisis capitalista de 1929 y en segundo lugar, con su propia muerte. Apenas 4 meses más tarde de la reinauguración del molino Labaña, el mundo cambiaría completamente al iniciarse en Nueva York el hundimiento de la bolsa de valores, lo que comenzó siendo una crisis en los Estados Unidos. Rápidamente se contagia al resto del mundo. Se transformó en la depresión económica más intensa en la historia del capitalismo. El comercio internacional se redujo sensiblemente. Los países optaron por cerrar sus fronteras y los precios de nuestros productos exportables se redujeron muchísimo. La economía uruguaya se encontraba ya en crisis antes de 1929. El impacto de la crisis fue menor al de otros países de nuestra América Latina. Desocupación y caída de los salarios de los trabajadores fueron algunas de las consecuencias sufridas. Nuestra ciudad de San Carlos tampoco fue la excepción en este sentido, y diversas notas periodísticas de la época lo revelan. Editorial. Nuestra campaña frente a la actual situación financiera. Actualmente se está sufriendo las consecuencias de un alto en la corriente activa de los negocios, lo que conduce irremediablemente a un estado crítico en todas las fases de las actividades. La crisis se acentúa día a día.
ya podríamos decir que nos encontramos en pleno período crítico. Nuestros productos agrícolas y ganaderos han alcanzado precios sumamente bajos y la moneda ha ido disminuyendo su valor hasta llegar sobre ciertas plazas a un punto verdaderamente alarmante. El obrero queda cesante debido a la falta de labor. El industrial y el comerciante experimentan la falta de colocación de sus mercaderías y finalmente, el trabajador rural, el que con su cotidiana labor contribuye al engrandecimiento del país, es el que en la actualidad sufre despiadadamente los efectos deprimentes de esta crisis. Semanario Trabajo, edición del 1 de abril de 1931. Brevemente algunas cositas antes de iniciar la recorrida. La primera de ellas, importante, que yo les mencionaba, nosotros estamos representando una institución y no solo venimos como individuos, sino en representación del liceo número 2. Eso significa que hay una serie de actitudes y de comportamientos básicos que tenemos que mantener acá entre nosotros. Eso en primer lugar y fundamental. En segundo lugar, nosotros venimos a este sitio histórico que está cumpliendo 130 años de nuestra ciudad como investigadores y vamos a observar este molino con ojos de investigadores. Eso significa que hay algunas cosas que tenemos que dejar de lado. Hay que dejar de lado los prejuicios que tenemos con relación al molino, ¿verdad? Eso absolutamente de lado, porque si uno viene con prejuicios, hay muchas cosas que no va a poder observar con ojos científicos precisamente. Eso es lo primero. Dejemos los prejuicios, es decir, el juicio antes de venir y recorrer como vamos a hacer a continuación. El cuaderno de campo que yo les dije es fundamental. En ese cuaderno la idea es que registren absolutamente todo. Aquellos sentimientos que en el momento surjan, aquellas cosas que en la recorrida les llamen la atención, también la idea es que se registren. Aquellas cosas que parezcan sin mayor sentido, también pueden ser importantes, regístrenlo de todas maneras, que quede allí asentado, porque esa va a ser después una fuente primaria para la investigación que nosotros estamos realizando. Y después vamos a hacer todo un trabajo a partir de las observaciones que cada uno de ustedes haga. Y lo otro fundamental, que ya se los dije pero se los reitero, con total libertad, porque cada uno de nosotros, en la diversidad está nuestra mayor riqueza. Cada uno de nosotros libremente va a observar diferentes cosas del molino y todas están bien, ¿verdad? Que quede claro eso. Cada cual le va a dar su interpretación a su vez a las cosas que va
Vengan y nos vamos invitando un poquito por acá. No, porque nosotros somos pobres.
valor patrimonial y lo que es más importante, chiquilines, y ténganlo claro, este lugar es de ustedes, este lugar les pertenece y tienen todo el derecho a que les pertenezca un lugar con valor patrimonial, pero mucho más lindo, en condiciones que realmente se pueda valorar y aprovechar. Pero para eso primero tenemos que conocer cómo llegamos hasta acá. Por eso estamos haciendo además también esa investigación histórica. A fines de septiembre de 1931, Carlos Labaña era trasladado a Montevideo, gravemente enfermo, según informa un semanario que nos proporcionó el profesor. Apenas unos días más tarde, el 5 de octubre de 1931, fallecía a los 48 años de edad, víctima de una cruel enfermedad. Los diarios de la época informaban de la siguiente manera sobre el desgraciado hecho. Sensible desaparición. El deceso de don Carlos Labaña. Intenso sentimiento de amargura ha provocado en todos los círculos del departamento de Maldonado la muerte del prestigioso industrial y propulsor del progreso eficiente de la zona, don Carlos Labaña, ocurrida en nuestra ciudad el 5 del corriente. Esta existencia, dinámica y ejemplar, se extingue en momentos en que los denodados y fecundos esfuerzos de toda su vida iban a plasmarse en la más bella realidad. Sobre las ruinas humeantes de su viejo molino, don Carlos Labaña levantó piedra sobre piedra para ofrecer a los ojos atónitos del pueblo el soberbio edificio de la actualidad, montado ampliamente con máquinas modernas que constituye la más alta expresión de adelanto en esta materia. Alguien ha dicho, y con razón, que el mejor monumento que puede erigirse a tan descollante personalidad es ese gran establecimiento, uno de los principales del país, que condensa todos los afanes y todos los sacrificios de un espíritu selecto, consagrado al bien y al progreso. Otras actividades reclamaron y obtuvieron el concurso valiosísimo de su inteligencia y energías. La Asociación Rural de Maldonado, la Sociedad Cooperativa de Lecheros y las comisiones de fomento escolar deben, en gran parte, su grado de florecimiento al señor Labaña. En la fundación del Liceo de Enseñanza Secundaria de San Carlos, cooperó con entusiasmo y decisión este destacado hombre público. La ganadería, la agricultura y la industria encontraron su más firme sostenedor, tanto en la faz moral como económica. Gran elemento organizador, sus iniciativas, siempre inspiradas en el bienestar colectivo, representaron fundadas esperanzas de mejoramiento para las colectividades. Pero la fatalidad le ha sorprendido en su carrera gloriosa. Un mal orgánico en acecho tronchó para siempre aquella vida preciosa en menos de un mes. La capilla mortuoria, instalada en su magnífica residencia particular, fue visitada por enorme multitud que expuso su postrer y sentido homenaje de admiración ante el cuerpo inanimado del más gallardo adalid de la evolución económica y social del departamento. En el acto de su sepelio, que fue imponente, estuvieron representadas todas las clases sociales de Maldonado. Se calcula que más de 1.500 personas constituyeron el acompañamiento fúnebre.
Pronunciaron elocuentes discursos exaltando las virtudes y méritos del distinguido extinto, el doctor Celedonio Iriondo Garino, por la Asociación Rural e Industrial de Maldonado, el doctor Nuble González Solaza, el ingeniero agrónomo Dante Bianchi, por la Sociedad de Lecheros de San Carlos, el joven Jorge Sáez, por la Sociedad de Estudiantes Liceales de San Carlos, el escribano Alejo Fernández Chávez, por el Liceo Carolino, el señor Narciso Cardoso, en nombre de la Sociedad Fomento de Aiguá, y Juan Carlos Araujo, en representación de los agricultores de la zona. La democracia, 10 de octubre de 1931. Discurso del doctor González Solaza ante la tumba de don Carlos Labaña. Señores, antes de abandonar en esta triste tarde este lugar de paz y de reposo, quiero decir 2 palabras referentes al capítulo de la historia romántica de la creación de nuestro Liceo Carolino. Entre un grupo de infatigables luchadores por la cristalización de nuestro liceo se encontraban los extintos don Luis María Maurente, Enrique Brun y Pintos, Agustín Tisecal y Carlos Labaña. Y habiendo sido invitado para una sesión especial con el fin de llevar a cabo de una vez la creación de este centro de enseñanza, se me pidió, en mi carácter de universitario, que fuera yo el encargado de convertir en realidad lo que hasta entonces no eran más que idealidades. Pero para convertir en hecho eso tan deseado, era necesario el apoyo material, materia indispensable en todas las empresas, cualquiera sea su carácter y su fin. Así las cosas, orgulloso de poder contribuir eficazmente dentro de la sociedad carolina, me impuse la obligación de ver colmadas las legítimas ambiciones de esos desinteresados servidores de San Carlos, fundando el Liceo Carolino, que al revés del resto de todos los del país, se hizo sin la protección del Estado. Pero si la nación no le dio carácter oficial por no venir con la rúbrica del Ministerio de Instrucción Pública, faltándole por consiguiente todo el apoyo material, fue Carlos Labaña, señores, el Quijote de esta magna empresa educacional, que decretó con su rúbrica de honor la creación del Liceo de San Carlos. Cuando, al interpelarle con qué recursos contaría para su fundación, me contestó: varios vecinos han resuelto dar una cuota mensual, pero haga, doctor, lo que usted crea conveniente, que yo pagaré todo lo que sea necesario para la fundación del liceo. Como humano es el olvido de las cosas buenas y de las cosas bellas, yo quiero, en estos momentos de meditación, recordar al pueblo carolino y en especial a los liceales de San Carlos estos datos para el primer capítulo de la historia romántica del Liceo Carolino. El molino funcionó algunos años más y en 1939 pasa a manos del Banco República tras la ejecución de una hipoteca. Termina así definitivamente la etapa industrial de un molino tan importante en la historia de San Carlos, la región, el país e incluso el continente sudamericano. Los años pasaron y en el molino funcionaron una barraca y otros emprendimientos comerciales. En el año 2000, la Junta de San Carlos cede parte de las instalaciones a la Comisión de los Barrios Labaña y Abasolo, que han realizado una fundamental contribución social en estos años. El 20 de enero de 2005, el Molino Labaña es declarado Monumento Histórico Nacional por el presidente de la época, tras un largo esfuerzo de la sociedad civil organizada especialmente de la Comisión de los Barrios Labaña y Abasolo.
nosotros surge de parte de la Asociación Civil Comisión Fomento de los Barrios La Baña y Abasolo la posibilidad o el sueño, un sueño que es abierto, ¿no? Un sueño que no es que se haga lo que nosotros pensamos, lo que nosotros soñamos, pero sí, como para dar un primer paso, poder lograr un gran centro social y cultural en el Molino. Estamos hablando que tenemos salones de 25 metros por 7,5, que tenemos allí, tenemos 3 pisos, tenemos un subsuelo, y bueno, la idea era poder crear en el lugar un museo del Molino, donde estuviera en parte donde está aún perdura algún vestigio de lo que fue la turbina que generaba electricidad, y allí donde estuviera toda la parte histórica del Molino. También se nos ocurría la idea de poder crear en San Carlos otro espacio para lo que es las comunicaciones, y allí poder tener lo que era parte de lo que es una imprenta, de lo que es una radio, de lo que es de pronto un canal de televisión. Para eso habíamos hecho los contactos con los distintos medios del departamento, y los cuales todos estaban dispuestos a colaborar con elementos de ellos antiguos, que los podrían aportar para ese molino, para ese salón de las comunicaciones. Tener una sala una galería de arte donde funcionara permanentemente, donde todos los artistas que quisieran exponer pudieran tener su espacio, con una contraparte sí de que todas las instituciones que participaran lo hicieran con una posibilidad de brindar a la comunidad en forma gratuita lo que ellos saben. O sea, la idea era invitar a los escultores, a los artistas plásticos, a los poetas, y que todos, a los músicos, A los que hagan arte en sí. exacto, y que todos tuvieran su espacio. Y ellos aportaran enseñar gratuitamente en el lugar a la comunidad, gratuitamente, ¿no? Y claro, eso estaría vinculando... Sería como otra casa de la cultura, pero más grande. Sería como otra casa de la cultura o la casa de la cultura. No tendría que ser otra casa de la cultura. Yo creo que capaz que es la casa de la cultura en una amplitud más grande, donde bueno, todo hoy que un poco tenemos que, por razones obvias de edilicia, está repartido en distintos puntos, podría centralizarse en aquel momento todo lo que es cultural, y a su vez eso generaría que cuando traemos a un turista, a un visitante, nosotros poder mostrarle lo tradicional, la iglesia, el museo, la plaza, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que es lo tradicional que se les muestra, poderlo llevar al Molino de la Baña y mostrarles algo vivo, algo en actividad. Que siguen el recuerdo. Que siguen el recuerdo. Que siguen el recuerdo, y donde tendríamos artistas esculpiendo la piedra, escultores trabajando la madera, tallando, poetas elaborando sus poemas, músicos ensayando en ese lugar, gente del carnaval, también con el tema de los tambores, tanto las comparsas lugolas como las murgas, todos con su espacio. Y la idea era que la propuesta nuestra era poderlo financiar para que se habilitara, y después delegarlo en se habían calculado unas 20 organizaciones, que cada uno tendría su lugar y sería responsable de mantener su espacio. Entonces no era tan caro poder, porque hoy mucha gente del gobierno piensa, está bien, lo reformamos, y después ¿cómo lo mantenemos? Eso es difícil. La idea justamente es descentralizarlo, que no sea el molino vamos a suponer, capaz que ahí contradecimos lo que es la de la Casa de la Cultura, de la Casa de la Cultura solamente, sino que sea de los músicos, de los autores, de los artistas plásticos, de todos. Y de ustedes, los jóvenes, los estudiantes, que creo que sea de San Carlos. De San Carlos, y alguien me corrigió un arquitecto que vino un día y dice, no solo de San Carlos,
sino de la región. Han pasado 130 años de la fundación del primer molino, en el lejano 1884, bajo la iniciativa del progresista empresario italiano Ignacio Lavagna. Las instituciones educativas no podemos quedar al margen de un acontecimiento tan importante. Por eso, junto a los estudiantes, nos hemos atrevido a reconstruir parte de la historia del molino y elaborar un documental con el fundamental apoyo de la Usina Cultural de San Carlos. Escuchamos casi a diario la queja de que nuestros jóvenes no se interesan por el rico patrimonio histórico que poseen nuestras sociedades o, peor aún, que no les interesa nada. La realización de este documental es una simple demostración más de que eso no es cierto. Son muchos los prejuicios que subsisten en torno al universo adolescente, alimentados por generaciones adultas que no comprenden la enorme diversidad de jóvenes existente o el mundo radicalmente diferente al nuestro en que viven. No podemos esperar que los jóvenes sean idénticos a nosotros, que tengan nuestras ideas y conciban al mundo como los adultos. Por el contrario, la educación debe, manteniendo la libertad de los jóvenes, permitirles que sean ellos mismos, auténticos. Personalmente, creo que debemos dejar esas miradas negativas y pesimistas sobre ellos. Los adultos debemos animar a los jóvenes carolinos para que se apropien del patrimonio histórico que les pertenece, presentando una historia que sea capaz de explicarnos el desafiante mundo en que nos toca vivir, es decir, una disciplina que proporcione las herramientas para construir puentes entre el pasado y el presente. El documental también pretende ser un humilde tributo a Ignacio Lavagna y su hijo Carlos Lavagna, esforzados emprendedores que un día se atrevieron a soñar y forjaron un emprendimiento industrial que es, sin duda alguna, un símbolo representativo de lo mejor de la historia carolina. Pero no solo fueron empresarios prósperos, dedicados exclusivamente a sus negocios, sino que llevaron a la acción una serie de valores trascendentales. Demostraron una gran sensibilidad por el perfeccionamiento de la sociedad en que vivieron. Mostraron una preocupación por el progreso industrial, comercial, cultural y social. Vaya, para ellos, nuestro especial reconocimiento. El tiempo ha transcurrido, como el agua que fluye por el cauce del Maldonado. Son otros los tiempos. El agua que por allí corre armoniosamente ya no es la fuerza que da vida al proceso industrial. Nos separan 130 años de los orígenes del Molino Lavagna, un monumento histórico nacional que sigue al costado del camino, esperando por las decisiones y los recursos económicos que lo transformen en un espacio generador y multiplicador de las más diversas manifestaciones culturales de nuestras sociedades. Al igual que Ignacio Lavagna, al llegar a estas tierras, nosotros también tenemos un sueño. Abrigamos la esperanza de ver a este monumento histórico nacional reciclado, transformado en un centro cultural y social para todas y todos. Aspiramos a que ese monumento histórico nacional sea considerado como tal. Hay una historia latente e infinidad de memorias que bien merecen ser rescatadas y contadas. Del compromiso y el esfuerzo de cada uno de nosotros depende que el Molino Lavagna sea un sitio abandonado, olvidado y condenado a desaparecer bajo el transcurrir del tiempo, o, por el contrario, un verdadero centro cultural
que sea luz de progreso para la zona. Como siempre, depende de la voluntad y los esfuerzos que cada uno esté dispuesto a dar. El Molino Labaña y sus 130 años de historia siguen aún en pie, aguardando por nosotros. El molino. El molino es una fuente histórica. Me da tristeza llegar a ese lugar y ver que está arruinado. Me da pena ver al molino como está, abandonado, dejado en el olvido. Molino. Está tan triste, está tan roto. Me provoca tristeza. No creo que sea el único que así te observe. Molino, molino querido, estás tan solo que tu sufrimiento se ve. El molino está abandonado, pero si cuidamos posiblemente se arregle. Si todos ponemos un poquito, quedaría bien, y toda la ciudad de San Carlos estaría feliz. Actor Franco Marroco, estudiante de 56. Está. El Molino Labaña, 130 años de historia.